Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí hoy con Julián González de Upfront CPA. Él nos va a estar hablando de un tema súper importante para todos los inversionistas extranjeros, como es el FIRPTA. Es una de las cosas que tenemos que saber y estar claros al momento de tomar una decisión de invertir en el mercado de Estados Unidos y sobre todo acá en Florida. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. ¿Tú qué tal? Chévere, chévere. Julián, explícanos un poquito qué es el FIRPTA y a quiénes le aplica el FIRPTA. Mira, el FIRPTA es una, como dicen las siglas, se llama Foreign Investment in Real Estate Property Act, Tax Act, ¿verdad? Y eso en cierta forma la gente piensa que es un impuesto, pero en realidad el FIRPTA lo que hace es que es una retención para el impuesto que se va a pagar, que se debería pagar bajo la transacción, y esto le aplica a las personas internacionales que cuando van a vender la propiedad. Es un sistema un poco complicado porque se hace a través del comprador. Es decir, que el que hace la retención es el comprador y la responsabilidad cae en manos del comprador. Pero al final él es el que vende, el que al final va a pagar los impuestos. Ok. Cuando tú me dices que es el comprador quien lo retiene, el comprador lo retiene en su cuenta personal y lo manda al IRS. ¿Cómo es ese proceso? Sí, bueno, es un proceso un poco complicado, ¿verdad? Tienes una serie de detalles y de pasos que hay que cumplir, pero lo que se trabaja con el Title Company, y con el Title Company es el que reduce, el que mantiene la retención, y hace al final el Title Company le envía el cheque al IRS, ¿verdad? Ok. Sí, entonces no está en la cuenta personal, sino que cuando se hace el cierre, ahí se hace la retención y se envía al IRS. Ok, una pregunta. Como me dice que es una retención, quiere decir que no es un impuesto que se está pagando, sino una retención. ¿Cómo el comprador, el vendedor, mejor dicho, puede recibir de vuelta o reclamar ese dinero al IRS? Correcto, sí. Entonces, claro, el propósito de esta retención, y yo también la veo como un prepago, ¿verdad? Igual como aquí en los Estados Unidos, si te pagan tu nómina o recibes sueldo, te hacen una retención igual, ¿verdad? Entonces es una especie de prepago al impuesto. Entonces, de la forma que funciona es, ya el vendedor debería hacer sus impuestos como todo el mundo, ¿verdad? Como todos los americanos, para que reciba la parte que le corresponde de vuelta, ¿verdad? Ok. Porque obviamente al hacer los impuestos debería haber lo que llaman un capital gains, un componente de impuestos que sí, pero claro, no va a ser el full 15 o 20%. Sobre todo que hay que tener en cuenta que el 15% de la retención es el costo total, no de la ganancia. Ok. O Entonces, sea, para mí me gusta hacer las cosas muy, muy fácil y muy digerible. Suponiendo que estamos vendiendo una propiedad de $300,000, de $400,000. Ok. ¿Qué porcentaje de retención tiene que hacer o se le va a aplicar al vendedor? sí. Mira, hay una clase de excepciones y de pasos que hay que cubrir, pero vamos a suponer el peor de los casos, que creo que es hasta el 20%. Entonces, si la copropiedad cuesta $400,000, se va a pagar, puede ser entre 10 al 20. Entonces, vamos a poner el caso del 20%. Se pagaría el 20% de los $400,000. Se retiene. Se retiene. Se retiene. Sí. Y después, al final del año, entiendo que el vendedor va a hacer la retención, perdón, va a hacer la declaración de impuestos regular como cualquier ciudadano que hace negocios en este país, porque eso es muy importante. De acá todos nos podemos salvar a todos menos de pagarle a tío Sam. Correcto. Hace su declaración de taxes y allí es que va a recibir de vuelta, bien sea esos 80,000 o una porción de esos $80,000. Correcto. Okay. O sea, ya al generar los impuestos se va a calcular cuál fue el capital gains de la venta, cuánto fue la ganancia de la venta. Entonces de ahí el resultado que quede, la diferencia entre lo que debería ser el impuesto y lo que ya se retuvo, se lo regresaría. Ok, y me hablaste de las exenciones. ¿Cuáles son las exenciones más generales? Porque Sí. sé que es un tema bastante profundo y como siempre lo digo, cada escenario va a ser particularmente Correcto. diferente, pero ¿cuáles son las exenciones que a grandes rasgos podemos estar Correcto. Mira, la que más es que una propiedad si sobrepasa los 300,000, si es menos de $300,000, por lo general, ahí la retención es menor, ¿verdad? Okay. Esa es una de las que más se utiliza. También, por otro lado, si hay una compañía de por medio, una LLC, y hay múltiples dueños, también esa es otra opción que se usa mucho, que esa es una excepción que como que se brinca muchos pasos de que si estuvieras vendiendo tú la propiedad personalmente.
Ok, o sea, la recomendación es, la mejor manera en este punto es hacerlo a través de una LLC cuando vayas a hacer una inversión desde el extranjero acá en Florida, ¿correcto? Correcto, sí, para el tema de oferta, correcto, sí. Ok, y más o menos cuánto tiempo, como estamos hablando de que es una retención, que después tienes que reclamarla al IRS, ¿cuánto tiempo dura todo ese proceso? Porque eso es una pregunta que comúnmente me hacen, Luis, ¿en cuánto tiempo yo voy a recibir ese dinero de vuelta o la porción que me toque recibir de vuelta? ¿Sí? Correcto, sí, mira, eso es una pregunta que depende también, ¿no? De las circunstancias. Porque hay que recordar que eh, esto es una retención que le aplica a internacionales, eso depende si, por ejemplo, si tiene un ITIN o no. O sea, hay que pedir un ITIN en el caso de la retención. Ok, vamos a hablar, para los que no saben, un ITIN es un número de identificación fiscal acá en Estados Unidos que como extranjero te recomendamos tener al momento que decides empezar a hacer negocios o inversiones en Estados Unidos, porque con eso te va a permitir hacer la declaración de taxes o la declaración de impuestos todos los años. Correcto, sí. Entonces, si ya tienes ese número, el proceso se puede agilizar un poco más. Peor de los casos, se puede durar entre año y medio y 2 años. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a suponer, tú compras una propiedad en enero o vendes una propiedad en enero, en este caso el vendedor es internacional, la vende, ¿verdad? Se hace la retención. Hay que esperar a que termine el año, tiene hasta abril del siguiente año para declarar y después de que se hace la declaración se puede tardar 6 meses en regresarle el dinero. Sí, ¿verdad? Porque entiendo que la declaración de esa venta tienes que hacerlo al cierre del año fiscal del año que vendiste la propiedad. Entonces, por eso, si vendes la propiedad en enero, tienes que esperar hasta enero del próximo año que abra el periodo de declaraciones de taxes para hacer toda la declaración. Y entonces estarías esperando 12 meses más 6 meses que se puede tardar el proceso de revisión del IRS. Correcto. Es lo que entiendo, ¿no? Y devolverte el dinero, vamos a hacer ese tiempo. Por eso les recomiendo que lo hagan bien con personas preparadas, porque este es un proceso que es un poquito largo y extenso, donde hay que llenar muchos formularios y este proceso depende de que se hagan las cosas bien, ¿verdad? Si se hace todo bien, se puede agilizar un poco más rápido. Si hay, por ejemplo, un error en el número de ITIN o algo en el documento no se hizo bien o la propiedad no está bien ubicada en donde tiene que ir, esto puede extender el tiempo. Ok, ¿y qué diferencia hay entre un vendedor que ha hecho declaraciones de taxes todos los años a un vendedor que decide solamente hacer declaraciones de taxes o que le toca solamente hacer declaraciones de taxes cuando vende la propiedad? Te lo digo porque muchas personas que hacen inversiones en Estados Unidos rentan las propiedades y no hacen su declaración de taxes anualmente como debe ser y es lo recomendable. ¿Existe diferencia si haces la declaración de taxes todos los años o si haces la declaración de taxes una sola vez cuando vendes? Técnicamente no debería haber mucha diferencia en el caso de que si por ejemplo hay que pedir, como te comenté, si hay que pedir el ITIN durante este proceso, puede ser que extienda el proceso, ¿verdad? Porque hay que pedir ese número adicional, mientras que si ya lo tienes, ya pudiera agilizarse más rápido. Pero técnicamente no hay mucha diferencia. Correcto, sí. ¿Cuáles son los criterios que utiliza o puede utilizar el IRS para devolver la totalidad o la parcialidad de ese dinero? Eso es trabajar con un contador, que a la hora de declarar los impuestos se hagan bien los números, se apliquen todas las deducciones que le pertenecen para enviarles una ganancia que sea real, ¿no? Que sea real, pero a la vez que tenga las deducciones que le pertenecen para que le corresponden, para que no sea una ganancia tan sustancial, ¿verdad? Y eso es lo que va a determinar cuánto les van a regresar. Todo lo que tiene que ver con mejoras se deducen de esa utilidad. Exactamente. Bueno, no todas, por eso es que mi recomendación es que trabajen con un buen contador. No, siempre, o sea, lo que estamos hablando y quiero para todos también es que hablemos de las generalidades, porque correcto, siempre lo digo, cada escenario es particular y correcto, cada propiedad va a ser diferente una a la otra, ¿no? Correcto. Pero sí, entonces, sabes, ver en el closing statement, en los estados finales de los impuestos que se pagaron, los intereses que se pagaron, los gastos de cierre. Todas esas son cosas que pueden incluir para como deducción. Deducción de los taxes. Bueno, ¿qué más que upfront para que te acompañe en ese proceso de
reclamación de tu FIRPTA y que te prepares desde el primer momento. Por eso es que siempre les voy a recomendar que cuando evaluemos el escenario inicial de inversión, evaluemos todos los puntos que tienen que ver con impuestos, porque en Estados Unidos es un punto muy importante. Correcto. Gracias, Julián, por acompañarnos. Siempre a la orden. Y bueno, cualquier pregunta adicional, acá están los números de teléfono de Upfront y mi número de teléfono.